Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Como ustedes saben, gran parte de las reuniones de varones estamos compartiendo como base, no como sustancia, pero sí como base, un material de un escritor cristiano que se llama Max Lucado, ¿sí? No es un compendio de teología, pero es un escritor que tiene eh, explicaciones sencillas y prácticas a lo que hace muchas veces a la experiencia cristiana o a nuestra vida como hijos de Dios. El libro que estamos compartiendo se llama Como Jesús, y en donde nos sirve como base o como plataforma para después, cada uno de aquellos que nos toca compartir, ir agregándole carne, como se dice, a ese esqueleto que nos ha entregado para que le demos forma después y después podamos compartir el mensaje. La verdad es que tenemos que ser sinceros, siempre que compartimos la palabra de Dios, siempre nos queda la sensación, esa sensación de que nos quedamos cortos. ¿No les pasa? Y está bueno que sea así. Está bien que sea así. Cuando uno se baja con la satisfacción del deber cumplido, está bien, pero cuando uno se baja con la satisfacción de decir, wow, qué cacho de mensaje que entregué, bueno, listo, ya no llegó a ningún lado. Solamente sirvió para el ego personal. Pero siempre sucede esto, ¿sí? Lo más sano que nos puede acontecer es la satisfacción de haber cumplido con este deber de entregar la palabra, porque el Señor así nos puso en este lugar, pero también esa sensación de que siempre falta. Y está bueno, porque la próxima vez que nos toque dar el mismo tema, nos vamos a dar cuenta que hay cosas nuevas que aparecen. ¿A quién no le ha pasado? De tomar un pasaje, el más conocido, Juan 3:16, y empezar a desglosarlo uno y leerlo dentro de 2 meses y dentro de un año, dentro de 10 años y darnos cuenta de que es inagotable. Bueno, esto es lo bueno que tiene la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En la semana pasada, perdón, la reunión anterior, Matías nos estuvo compartiendo de este mismo material, de este mismo libro, aquel tema que tiene que ver con la comunión con Dios, ¿sí? Con nuestra relación con Dios, con nuestra comunicación con Dios. Y el tema siguiente que me toca a mí compartir esta noche tiene que ver precisamente con la adoración hacia Dios. Es un tema que hasta que normalmente o en lo general, hasta que no nos convertimos, era un tema del cual no sabíamos, ni hablábamos, o quizás había alguna forma de práctica religiosa, alguna liturgia, alguna actividad religiosa, donde tratábamos de comprender de que esa forma nos estábamos acercando a algo que era superior a nosotros. Todos aquellos que quizás hayan sido, hayan acompañado en la liturgia católico-romana con el tema de la hostia y con el tema de, no, el vino no, porque el vino lo toma solamente el sacerdote, ¿sí? Con el tema de la hostia, y capaz que se han acercado un poquito a la idea que se tiene acerca de la adoración. Pero es un poquito, y también con sus errores. Pero la verdad que el tema de la adoración para nosotros, especialmente para nosotros como varones, es un tema que vino a nuestra vida y que comenzamos a comprenderlo después de aceptar a Cristo como Salvador y después de comenzar a incorporar conocimiento nuevo para ir dándole forma a nuestra vida cristiana también. No se concibe un creyente, un hijo de Dios, que no adore, porque de hecho, al tener ahora sí esta comunión y esta comunicación, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, o nuestro espíritu con Dios a través de la obra del Espíritu Santo y a través de la palabra, nos damos cuenta que no es ya solamente mi relación con Él. Hay algo mucho más profundo que eso, hay algo mucho más grande detrás de eso, y que el Señor lo resumió en un acto sencillo, como fue precisamente la participación y la recordación o la rememoración de su persona y de su obra en la cruz. ¿En dónde? ¿Dónde habitualmente?
¿Dónde lo hacemos? Hablen, hablen. En la cena del Señor. El problema está cuando reducimos la actividad de adoración a la cena del Señor. Y entonces solamente guardo un tiempo, guardo un momento de quietud en mi vida, un momento de contemplación, quizás el día anterior, quizás la noche anterior, quizás 2 horas o quizás en el mismo momento, 5 minutos antes de comenzar nuestra reunión de adoración los domingos por la mañana, como habitualmente lo hacemos aquí en nuestra iglesia local. Lo que sí es cierto es que la adoración es un tema, o fue un tema tan importante, es un tema tan importante para nosotros porque en definitiva muestra en estos tiempos modernos, si se quiere, con una mirada hacia el pasado, lo que significó para hombres que se atrevieron a acercarse a Dios y que se atrevieron a tener una relación distinta con Dios. Muchas veces encontramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, casos puntuales de hombres, ¿sí?, quienes mantuvieron una comunión, pero también un tiempo de adoración hacia aquel al cual iban conociendo de a poco, y que precisamente se trata de eso. Nadie puede amar, alabar o adorar lo que no conoce. De hecho, siempre me impacta que muchas veces estemos reunidos aquí como iglesia, por ejemplo, la reunión de predicación del Evangelio, y haya inconversos en medio nuestro que también cantan, que también alaban, pero en definitiva son palabras que no llegan a ningún lado porque les está faltando lo que nosotros sí tenemos, que es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Pero encontramos en el Antiguo Testamento a hombres que supieron traspasar el límite de conocer solamente a Dios y dieron un pasito más allá, y al encontrarse con este Dios grande, formidable, ellos tuvieron que, como muchas veces decimos, caer de rodillas y reconocer quién era este Dios tan grande y reconocer quién eran ellos delante de Dios. El punto está en que nosotros tenemos la gran posibilidad, porque tenemos grandes ventajas sobre aquellos hombres del Antiguo Testamento. La gran ventaja que hoy tenemos es que nuestra relación con Dios no es simplemente externa y de conocimiento, y en donde no habitaba el Espíritu Santo en aquellos hombres de Dios, sino que esporádicamente y en tareas específicas el Espíritu Santo venía a ellos, sino que la gran ventaja que tenemos nosotros es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esa es la gran ventaja, la gran diferencia. El Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que hace esta tarea de interferir en nuestra comunión y comunicación con Dios a la hora de poder y de saber expresarle todas aquellas palabras que no lo hacen más grande a Él, pero que sí nos ayudan a nosotros a conocer a este Dios muy grande y cada vez más grande para nosotros. Es decir, podemos tener palabras muy floridas o podemos tener palabras muy sencillas a la hora de alabar y adorar a Dios. Ni la una ni la otra hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia sin duda es una voluntad rendida, un corazón rendido y una obediencia hacia aquel que lo merece. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. En Génesis 22 nos encontramos a un hombre que es enviado por Dios para hacer una tarea ingrata y difícil. En nuestra Biblia aparece como Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Lo que no sabía Abraham era que a medida que fuese pasando el suceso, vamos a leer algunos pasajes, todo su acto de obediencia iba a transformarse en un acto de adoración. Y hay 4 elementos ahí que habitualmente tendrían que estar presentes en nuestra actividad de adoración a Dios. Y lo planteo esto desde el lugar de pensar que solamente yo puedo adorar a Dios un domingo por la mañana y cierro la puerta hasta el domingo que viene, es un error muy grande. Es un error que tendríamos que ir dejando de lado y que tendríamos que ir despejando.
porque una vida de adoración no se centra solamente, sino que quizás tengamos que comprender que el domingo por la mañana, que es nuestra reunión de adoración como iglesia, sería, por así decir, el punto más alto de toda una actividad de adoración que ha sido el desarrollo de nuestra vida durante toda la semana. La pregunta es si somos capaces de identificar en qué momento de la semana hemos tenido esa oportunidad de adoración. Y quiero decir, ser sincero en este sentido. No siempre me sucede que durante una semana haya tenido un tiempo de adoración. Sí puedo tener un tiempo de estudio, sí puedo tener un tiempo de lectura, sí puedo tener un momento de oración. Pero evidentemente hay algo que nos está sucediendo que nos restringimos solamente a ese momento, y solamente ese momento, el domingo por la mañana, a la adoración. Cuando la adoración puede ser un estilo de vida y la adoración puede ser en cualquier momento de los días de nuestra vida, y no solamente el primer día de la semana. Dice capítulo 22, versículo 1 lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y allí la promesa abrámica. Esta es una situación, podríamos decir, impactante para la vida de un hombre como Abraham. Impactante por el hecho de que él ya tenía a su primogénito, algunos calculan entre 12 y 15 años, aproximadamente la edad de Isaac. No fue su único hijo, porque después, posteriormente, había tenido a el hijo de Agar, ayúdenme el nombre, Ismael, y después tuvo 6 hijos más. Es decir, que aquel hombre que no podía tener hijos con su mujer, posteriormente Dios le permite tener otros hijos, pero el de la promesa era uno solo. Es decir, la promesa, la descendencia, la multiplicación y la formación de una gran nación solamente venía por Isaac, no por el resto, ni por Ismael, ni por el resto de los hijos, por uno solo. Por lo tanto, la propuesta que Dios le hace, y más que una propuesta, la orden que Dios le da, tenía que ver con probar la voluntad de un hombre que era considerado amigo de Dios. Y entonces vamos viendo cómo Dios, sin darle tantas vueltas, le dice cosas bien claras y directas. Lo que le dice aquel día, donde es probado, dice, toma tu hijo a Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. No había vuelta que darle.
No había vuelta que darle. Dios le dice en forma bien clara y pareciera como que mete el dedo en la llaga porque le dice, a tu hijo, el que amas, y ve y ofrécelo en sacrificio, en holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Es decir, que aquello que para Abraham era una prueba de su fidelidad, de su obediencia, con el correr del desarrollo nos damos cuenta de que se transformó en un acto de adoración. ¿Por qué? Porque precisamente la adoración tiene estos condimentos que también lo tendría que tener nosotros cuando adoramos. En primer lugar hay entrega, hay una entrega incondicional. Abraham no puso reparos en absolutamente nada. No le dijo a Dios, pero mirá, no te estarás equivocando, mirá que es el único, tengo 6 más, elegite alguno de ellos, este es el de la promesa, podemos sacrificar a cualquiera de los otros. No hubo una actitud de retasear. Uno piensa muchas veces en actos inmensos de sacrificio que encontramos en la Biblia, como por ejemplo el mismo Señor Jesucristo, quien no se consideró como Dios, como una cuestión a la cual aferrarse, al considerar nuestra necesidad de ser salvo, sino que se suelta la mano y siendo Dios, se hace hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, hay una entrega constante para un bien mayor. Quizás Abraham no alcanzaba a vislumbrar completamente lo que significaba que su hijo de la promesa fuese el puntapié inicial para una nación que vendría después. Pero de algo sí estaba seguro, como lo aclara el Nuevo Testamento, que Dios era poderoso para devolverle de entre los muertos a aquel que iba a ser sacrificado, porque la promesa de parte de Dios no se podía torcer, ni cambiar, ni echar a perder. Por esa razón uno comprende ahora estas palabras de fe tan grandes que Abraham tiene cuando le dice a los siervos, quédense acá porque iré con el muchacho, adoraremos, no le dice cómo, y regresaremos. Tampoco les dice cómo, porque podría haber regresado con su hijo en brazos, recién sacrificado, muerto, y sí, regresó, pero regresó con el hijo muerto. Sin embargo, el Nuevo Testamento después nos aclara de que él confiaba tanto en Dios que sabía que Dios tenía poder para devolver de entre los muertos a aquel que iba a ser sacrificado. Por lo tanto, la adoración tiene este aspecto, la entrega. Y es aquí a donde nos pega a cada uno de nosotros, que somos capaces de entregar cuando venimos a adorar. Miren, si hay algo con lo cual siempre y ustedes lo saben muy bien, queridos hermanos, varones, algo con lo cual siempre hemos estado, ¿sí?, dando manija, insistiendo, y es en cuanto a la participación del hombre, del varón, dentro de lo que es la cena del Señor. A veces son necesarios los silencios dentro del desarrollo de la cena del Señor. Sí, son necesarios. Hay momentos de solemnidad. Yo no creo que cantemos la cruz sangrienta al contemplar del Rey de Gloria padeció como una cosa liviana. Estamos hablando de un sacrificio. Estamos cantando sobre alguien que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y a veces cantás ese himno y se te hace un nudo en la garganta donde no te sale ninguna palabra por 2 razones. Primero, porque nos damos cuenta de que somos inmerecedores de todo su favor. Y segundo, porque entendemos delante de quién estamos y a veces no nos sale ninguna palabra. Pero la realidad es que muchas veces no nos salen palabras porque llegamos sin entrega, llegamos vacíos a la cena del Señor. Llegamos sin haber tenido como dice aquel coro que solemos cantar, hay momentos que deberían ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se trata precisamente de eso, aunque el cantante o el autor de esta canción les pone en términos poéticos, porque en definitiva, ¿quién puede expresar con palabras certeras lo que significa ese momento en donde adoramos? Y hay muchas formas de manifestarlo. Algunos se nos caen las lágrimas en ese momento sublime donde nos damos cuenta de que estamos delante de la presencia de Dios y esa presencia es algo que se percibe, algo que se siente.
no sé si ustedes lo perciben de esa manera. En este momento les estoy hablando de mi propia experiencia, que no es todos los domingos, porque es algo con lo cual también lucho con mi propia humanidad, con mis dudas, con mis problemas, con mis miedos, con mis temores, con mis inseguridades. Son cosas con las cuales lucho y llego a la cena del Señor pidiéndole al Señor que me ayude a poner en orden todas aquellas cosas que compiten con la adoración para dejarlas de lado y enfocarme aún en mi humana debilidad en la persona de Dios. ¿Qué es lo que somos capaces de entregarle a Dios? Y yo creo que cuando dejamos de lado la lectura de la palabra de Dios, no tenemos mucho para darle. No hay casi nada. Quizás metemos la mano en el bolso donde traemos las cosas y sacamos algo del recuerdo para zafar en el momento con algún texto que leímos y nada más. Pero no nos olvidemos que en el caso de Abraham, en su entrega y ofrenda, él preparó absolutamente todas las cosas. Él fue preparadito para entregar a su hijo. Preparó el asno, preparó la leña, preparó buscó el lugar donde Dios le dijo que tenían que ir para adorar. No fue juntando las cosas en el camino, no, se preparó antes para ir y adorar a Dios. Esa entrega y esa ofrenda también debe ser de parte nuestra. También debe ser de parte nuestra. Cada vez que nos encontramos en la cena del Señor debe ser así. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no es así porque no buscamos esos momentos en la intimidad. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba en nuestra casa. En esos tiempos en donde estamos solos o buscamos un momento para estar solos para leer la Biblia, no nos quedemos solamente con el oír y seguir el pasaje sobre el cual está basado el devocional de la mañana, o la lectura que tenemos si tenemos el hábito de leer la Biblia en forma sistemática, lo cual está perfecto. Demos un paso más. Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de, a través de la Escritura, contemplarle a Él un poquito más de lo que lo conocí hasta el día de hoy. Quedémonos en silencio. Que sea la palabra la que empape nuestra mente y nuestro corazón. Y dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestro espíritu para llegar a ese punto en donde solamente surge palabra de agradecimiento porque no hay nada más para decir. Claro, no se trata de una experiencia mística, se trata de una experiencia de relación. Se trata de una experiencia de relación, de comunión. No se trata de un éxtasis en donde queda uno en blanco, ¿no? Y empieza a hacer cosas incongruentes. No, porque la adoración siempre es inteligente, siempre. No es en el vacío, no es en la nada, no es a ver qué es lo que surge. No. La adoración siempre es inteligente porque sabe que estás hablando con un Dios que nos conoce, nos comprende y que nos abrió por medio de Cristo este nuevo panorama espiritual que antes no teníamos, pero que ahora tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Entonces, según Génesis 22, nuestra adoración no solamente tiene que ser de entrega, no solamente tiene que ser de ofrenda, y acá no estoy hablando de la parte económica en donde cada uno de nosotros, ¿sí?, aparta de acuerdo a cómo hemos sido prosperados. No, tiene que ver con otro tipo de ofrenda. La ofrenda de todas aquellas cosas que yo preparo para encontrarme con Dios. También tiene que ver con la sumisión, porque difícilmente Dios hubiese recibido ese sacrificio, porque para Dios Isaac fue sacrificado. Porque ¿saben dónde sacrificó Isaac a su hijo? En su corazón, en su obediencia. Allí ya estaba sacrificado. Ahí no había dudas. Ahí no había nada, absolutamente nada que Dios pudiese mirar y decir, mirá, se guardó un poquito. No, en el corazón de Abraham, Isaac ya había sido sacrificado. Por eso es que le dice, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Para Dios no hacía falta que lo pase por cuchillo. Para Dios Isaac ya había muerto en el corazón
de Abraham porque lo entregó antes de llevarlo a sacrificio. Lo entregó antes de llevarlo a sacrificio. Hubo sumisión. Y yo creo que muchas veces no hay adoración porque hay rebeldía en nuestras vidas. No hay sumisión. Nos enojamos, nos peleamos con Dios. Usted dice, no, ¿cómo puede ser? Sí, a veces nos enojamos con Dios. Cuando las cosas no salen. Cuando me encuentro en una situación de dificultad y mi fe no alcanza a ver mucho más allá de lo que me está pasando y me enojo con Dios, que podría estar mejor y me comparo con otro, sea cual sea la circunstancia, cuando no hay sumisión difícilmente puede haber adoración. Abraham fue sumiso y hasta tal punto que primero lo entregó en su corazón y ahí fue donde Dios vio. Y entonces consideró ese acto como si verdaderamente o materialmente hubiese sacrificado a su hijo Isaac. Y por último hubo obediencia. En cada uno de los pasos de parte de Abraham hacia Dios hubo obediencia. Y Dios lo tomó de esta manera. Por eso Dios le dice, no toques al muchacho, como leímos recién. ¿Por qué? Porque conozco que temes a Dios. Y el temor se demuestra a través de la obediencia. Cada uno de los pasos que dio Abraham fueron pasos de obediencia a cada uno de lo que Dios le pidió y le exigió a él. Y para Dios eso fue un acto maravilloso de adoración. Pero fíjense lo más interesante. Dice el versículo 13 en la última parte, una vez que sacaron el carnero del zarzal, dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea que aquel hijo que lo vio desarrollar toda la tarea, en donde seguramente él iba a ser la víctima, porque le pregunta, ¿dónde está la víctima para el holocausto? Y yo no me imagino a un Abraham que llegó feliz, contento y saltando de alegría, poniendo el pibe arriba del altar para... Yo me imagino un hombre que se le caían las lágrimas al punto de considerar que este hijo, su único hijo, va a perder la vida, pero nunca perdió la fe al pensar de que Dios era poderoso para traerlo entre los muertos para cumplir la promesa que le había hecho a él. Y aquellos que iban a ofrecer un solo sacrificio y el adorador iba a ser uno, porque uno iba a ser holocausto, terminó transformándose en dos que adoraron porque vieron lo que significaba obedecer a Dios en todas las cosas. Y así sucede en nuestra iglesia local. Puede ser que sea uno de ustedes, uno de nosotros, hermanos, que nos levantemos el domingo por la mañana a orar, a pedir un himno, a compartir un versículo de la Escritura o a hacer una exposición de la palabra. Pero en esa representación estamos todos incluidos, varones y mujeres. Y es allí donde Dios quiere que crezcamos mucho más. Yo creo que hay cenas del Señor que marcan nuestra vida. Una de esas para mí fue después que me bauticé. El día siguiente a mi bautismo, participar de la cena del Señor para mí fue algo maravilloso. No tenía palabras. Tampoco era bastante nuevo, ¿no? Y entonces miraba a los hermanos que se paraban, los veías allá arriba y decía, ¿cuándo me tocará a mí levantarme para expresar y decir algo? Después comprendí que Dios sí quería que lo haga, que no importaba que me prepare, pero que no importaba lo difícil o rebuscadas que pueden ser las palabras. Lo único que quería que de parte mía hubiese entrega, hubiese ofrenda, hubiese sumisión, hubiese obediencia, todos estos elementos que hacen a la adoración. Otro momento importante para mí, recuerdo de adoración como iglesia, fue cuando reconocimos o cuando fueron reconocidas las autoridades en la iglesia local y como iglesia por primera vez todos participamos de la cena Señor y para mí eso fue maravilloso, maravilloso. Ver cómo la adoración era algo importante para todo el cuerpo. No era una opción, era la necesidad de hacerlo. Pero hermanos, y especialmente nosotros como varones, tenemos la oportunidad, la posibilidad de hacerlo público. Y entonces yo les animo a que sigamos creciendo en ese sentido. El pasaje que quería compartir no era
7.2 era 17.2. Y les pido que vayamos hacia allá. Mateo 17.2. Y en donde nos encontramos con una situación muy particular. Y es precisamente la transfiguración. El Señor Jesucristo llama a 3 de los suyos, es decir, el círculo íntimo, por así decirlo. Pedro, Juan y Jacobo, aquellos que le acompañaban, ¿sí? El círculo íntimo. Y le dice, vengan. 17.1 de Mateo dice, 6 días después de que el Señor haya anunciado su muerte, Jacob tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra por Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ese fue un momento de intimidad. Fue un momento de intimidad, pero sublime, podríamos decir, porque ese momento de intimidad los conectó directamente con un ámbito espiritual que ellos no conocían. Ellos podrían haber conocido mucho de la religión judía, podrían haber aprendido mucho de cómo llevar los sacrificios al templo, de cómo desarrollar cada una de las fiestas durante el año, podrían saber todo eso, pero había un punto que ellos no conocían, y era el punto de esa línea que separa lo de la tierra con lo eterno. Y eso fue lo que ellos contemplaron en el Señor Jesucristo, porque al verle, lo contemplaron que su rostro se transfiguró y resplandeció, como dice el versículo 2, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Por un poquito de tiempo, ellos pudieron contemplar esa gloria manifiesta del Señor Jesucristo que estaba velada por su humanidad, pero en ese momento de contacto de lo eterno con lo terrestre, ellos pudieron vislumbrar lo que significaba estar al lado de aquel hombre, que no era cualquier cosa. Era el que tenía el poder y la capacidad de traer a Elías y traer a Moisés y hablar con ellos, los representantes del Antiguo Testamento, hablar con ellos, y aunque no nos queda un registro de lo que hablaban entre ellos, evidentemente ese momento los impactó. Y saben que, hermanos, nosotros no necesitamos una visión, necesitamos saber que sí hubo una visión para aquellos hombres y que no necesariamente se tiene que estar repitiendo constantemente para que nosotros creamos y nos esforcemos en esto de adorar a Dios. Necesitamos saber que hubo ese momento y que en ese preciso momento de la adoración la tierra se toca con el cielo, por así decirlo, utilizando alguna expresión. Este cuerpo terrenal tiene un contacto en lo espiritual con aquel que nos ha unido en espíritu con Cristo y con Cristo también con Dios. ¿Cómo funciona? No lo sé. ¿Cuál es la parte orgánica, si se quiere, para tratar de utilizar una palabra, de la tarea espiritual en cada uno de nosotros, del espíritu en nosotros, para comunicarnos espiritualmente con Dios? No lo sé. Lo que sí sé es que funciona. Y es algo que se vive. Puede ser que lo expresemos emocionalmente, puede ser que lo expresemos algunos llorando, puede ser que alguno lo exprese en silencio, puede ser que otro lo exprese con palabras. Lo que sí sé es que funciona. Tanto fue así que Pedro se vio abrumado por lo que contempló. Y entonces dijo, bueno, acá hay que hacer algo. Hagamos 3 enramadas. Una para vos, otra para Elías, otra por Moisés, porque está muy bueno que participemos de esto. Está bárbaro que estemos aquí en este lugar. Y entonces, en ese momento llega
la voz del cielo y ubica y centraliza nuevamente a la persona digna de adoración. Dios habla del Hijo y le dice, este es mi Hijo amado. No habla ni de Moisés, no habla ni de Elías, ni habla de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Centra nuevamente la atención en la persona de Cristo. Y le dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Y esto es lo que nos sucede cada primer día de la semana. Nuestra atención se centra en el Señor Jesucristo. Ni siquiera nos miramos entre nosotros. ¿No les pasa esto? Que ni siquiera nos ponemos a mirarnos entre nosotros para ver cómo vino vestido, qué es lo que... Prestamos atención a lo que se dice, prestamos atención a los coros, prestamos atención a los himnos, a las oraciones, pero el resto es como que quedamos en segundo plano. El centro sigue siendo y seguirá siendo el Señor. Y entonces la adoración se transforma en algo mucho más que simplemente estar en un lugar para decir algunas palabras correctas. Es centrar nuestra atención en la persona del Señor Jesucristo, no como si fuera un desconocido, sino porque lo conocimos antes y porque hemos sido convocados por Él al lugar que Él nos dijo. Y acá tiene que haber adoración, tiene que haber entrega, tiene que haber ofrenda, tiene que haber sumisión y tiene que haber obediencia. Todos esos elementos hacen que este corazón que lata de una manera distinta a como lo hacía antes de conocer a Dios. Ahora late en función de aquel que nos ha dado nueva vida y de aquel que nos pide que llevemos adelante esta tarea que antes era exclusividad de los ángeles, pero que aún se siguen asombrando cuando nos miran y adoramos a Dios, porque son cosas en las cuales quieren mirar los ángeles cuando la iglesia se reúne para alabar y para adorar a Dios. Ahora, yo quisiera hacerle algunas preguntas puntuales. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impiden adorar? ¿Cuáles son? Puede ser experiencia personal o experiencia ajena, pero ¿cuáles son los temas que ustedes ven que nos impiden adorar a Dios? ¿Algún pecado sin confesar o que nos domina? Puede ser. ¿Qué más? El desánimo, puede ser, circunstancias de la vida que nos desaniman, ¿sí? ¿Qué más? No tener a Dios integrado, es decir, como si fuera una rueda de auxilio a la cual acudo en determinados momentos para que me saque del problema y después sigo adelante con mi vida. Puede ser, ¿sí? Falta de confianza, falta de fe, ¿sí? Está. Bien, falta de comunión diaria. Que en la comunión, o sea, que la adoración no sea algo excepcional, sino que sea algo de todos los días, para que cuando llegue el momento sea algo que fluya. Sí. ¿Qué más? Bueno, en eso estamos creciendo, porque el día que conozcamos cómo es Dios, vamos a ser Dios. Pero en eso estamos creciendo todos los días. ¿Sí? Lo que entiendo lo que vos decís, Kevin, y es precisamente saber quién es Él y quién soy yo, y cuál es el lugar que a mí me corresponde con Él. ¿Verdad? ¿Qué más? Sí, luchamos con esos muchos. Hay muchos pajaritos que van dando vueltas tratando de hacer nido, ¿sí? Muchos pensamientos, muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, y eso también compiten contra nuestra tarea de prestar la atención necesaria a la hora de adorar. ¿Qué más? ¿Un par más? Ajá. No es falta de tiempo, sino mala organización de nuestro tiempo para dedicarlo a Él y para llegar en condiciones a la cena.
Bien. ¿Uno más? Puede ser resentimiento, y eso tiene que ver quizás con situaciones no resueltas. La falta de perdón es un obstáculo grande para la comunión y por ende para la adoración. ¿Sí? Bueno, ahí entramos en otra área. Tratar de ser conscientes de en qué manera tomamos la cena del Señor para no tomar y beber y comer juicio, ¿sí? De no hacerlo indignamente. Bien. Pasa más también por el lado de lo que lo que dijo David al principio. Participar con pecados ocultos. Eso es comer y beber juicio. ¿Qué más? Uno más. ¿Cómo, tío Edu? ¿En qué sentido? Bien, ¿sí? Estar muy bien a veces nos puede jugar en contra, es decir, la carne evidentemente toma lectura de esto y dice, estoy bien, sigo mi curso, hago mis cosas, demasiada libertad. ¿Y uno más, para terminar? La culpa. La culpa es un problema a resolver, y especialmente para aquellos que alguna vez hemos tenido que volver a Dios, o volver al Señor de una situación de pecado cometido, o de alejarnos de Dios, pasar quizás por alguna disciplina, por parte de la iglesia, o por parte de Dios para nuestra vida, y entonces querer arreglar las cuentas delante de Dios, y aún muchas veces habiéndolo hecho delante de la iglesia, o en una charla privada con los ancianos, principalmente con Dios y delante de Dios, participar o querer participar, y el recuerdo de lo hecho, de lo vivido, la culpa también nos juega en contra. Pero para todas estas situaciones hay solución, esa es la buena noticia. Para la culpa hay solución, para el desánimo hay solución, para la falta de conocimiento o crecimiento en el conocimiento de Dios también lo hay. Para el pecado hay solución, es decir, no hay situación en nuestra vida que no tenga la solución en la palabra para que nuestra adoración no se estanque, sino que sea algo que fluye. Entonces, en el libro que estamos compartiendo, el autor hace una comparación y dice, por ejemplo, que la vida de la iglesia en cuanto a la adoración es como ir en un viaje en avión. Muy pocos tienen el privilegio de ir a la cabina a conocer al que lleva el timón del avión. ¿Sí? Muy pocos. El resto van contentos, felices de saber que el avión subió, viajó y despegó, porque sabe que tiene un inicio, un desarrollo, un fin ese viaje. Y si muchas veces la reunión de adoración es así. Saben que empieza, se desarrolla y termina, pero son pocos los que conocieron al que maneja el timón. Así no tendría que ser nuestra vida. En realidad todos nosotros tendríamos que conocer al que maneja el timón y al que guía todas las cosas. Es cierto, todas las reuniones tienen inicio, desarrollo y fin. Pero la pregunta es, ¿lo disfrutamos? ¿Estamos en esa relación? ¿Estamos en esa comunión que verdaderamente nos lleva a la adoración? Son todas preguntas que quedan sin duda para cada uno de nosotros, queridos hermanos, como varones, para que nuestro corazón sea un corazón que adore. ¿Sí? Que adore. A ver, ejemplo de adoración en la Biblia hay muchos, pero lo compartía creo que con Pablo, que el domingo anterior tenía para compartir un tema en la cena. Y era precisamente el de Génesis 22. Pero algo en lo cual uno tiene que estar atento es que el Espíritu Santo también te va indicando de que la reunión va llevando otro rumbo de lo que quizás vos habías preparado. Y eso no significa que haya fallado, no. Viniste preparado y el Señor te mostró otra cosa, a decirte, esto no es lo que tenés que hablar. Otro va a hablar. Otro va a hablar. Y no me di cuenta hasta que me puse a leer el capítulo que tocaba para hoy, que era precisamente Génesis 22 lo que había que compartir en este día. No lo sabía hasta que agarré el libro y me puse a leer. Era precisamente esto. Que nuestro corazón sea un corazón que adore a Dios.
¿Oramos? Padre, estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por la oportunidad de ser hombres comunes, pero que nos hemos encontrado con un Dios maravilloso y que cambió nuestra vida para que ya no sean nuestras vidas comunes, sino que sean vidas hermosas y maravillosas en tus manos. Y cuanto más cuando nos has llevado a ese punto en la relación que antes no teníamos. Señor, no te conocíamos, no te admirábamos, ni siquiera te temíamos. Pero fue el día en que te acercaste a nuestra vida y cambiaste nuestro corazón, en donde nos enseñaste de que eres un Dios admirable, que eres un Dios digno de ser temido, eres un Dios digno de ser reconocido y de ser alabado, bendecido y adorado. Y ahora lo podemos hacer. Señor, no estamos desarmados para hacerlo. Tu Espíritu nos da de tu palabra para que nuestro espíritu tenga el argumento necesario para abrir nuestra boca, para pensar en ti, para expresar alabanza y adoración. Señor, gracias porque esto no es algo que empezó y terminó, es algo que sucede todos los días de nuestra vida y es algo en lo cual podemos crecer todos los días de nuestra vida. De tal forma que si llegamos a los años de nuestra vejez y lo único que nos queda, Señor, son pocas fuerzas físicas, pero es nuestra mente, Señor, empapada de tu persona, que lo último que podamos hacer sea dejar de adorarte. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.